Antes de proseguir con los siguientes tipos de soles, quiero proponerles unas preguntas a ustedes que están ahí detrás de la pantalla. ¿Todavía los hombres, incluidos los científicos, se pueden permitir el seguir pensando que el universo es un producto de la mera coincidencia de eventos astrofísicos y de fuerzas que, por casualidad, nada más y nada menos, dieron lugar a todo aquello que conocemos? ¿Se han preguntado alguna vez profundamente para qué existe toda la creación? ¿Acaso ese buen Dios del cual han hablado tantos científicos a lo largo de la historia, incluido Albert Einstein, se preocupó de poner todos los elementos necesarios para que el universo pudiera existir, para cumplir un objetivo bien concreto? ¿Qué objetivo busca la inteligencia a través del tiempo y el espacio que no sea otro que la felicidad existencial? ¿Y acaso no es esta felicidad existencial la que permite una rápida, sana y elevada evolución de la inteligencia y del espíritu? Los científicos, mucho más en esta época, deberían de saber que cuanto más elevado es el espíritu del hombre, más altos conocimientos consigue para el uso y disfrute de estos hacia sus congéneres. Algunos científicos que fueron perseguidos, incluso a través de sus familiares, tenían conceptos, ideas, teorías, en una palabra, inspiraciones, que fueron perseguidas y burladas hasta la saciedad por la ignorancia y soberbia encarnada en los hombres poderosos de la época. Estos hombres poderosos, científicos, políticos y religiosos, movidos por los intereses materiales y al no ser ignorantes, llevan dentro de ellos la mayor culpa. Entremos ya, pues, en otros soles, en otros templos de la naturaleza galáctica y universal. Veamos el grupo que ha sido definido variables U Geminorum. Científicamente son denominados como soles tenues en cuya atmósfera se producen repentinas explosiones, pero su comportamiento es algo bastante profundo y serio dentro de la estructura universal y sobre todo galáctica. Estos soles, que pueden ser mucho más pequeños que nuestro Sol, sitúan su estado normal cuando están en el mínimo de su curva de luz. Por lo tanto, son muy difíciles de encontrar incluso estando cerca de nosotros. Este inconveniente ha dado lugar a un, digamos, rechazo astronómico en lo que se refiere a su búsqueda. Esto nos permite deducir que no es que sean poco luminosos, sino que son poco buscados. Las variaciones de su curva de luz no son irregulares ni periódicas, por lo tanto, no obedecen a un patrón regular de comportamiento dentro del tiempo. Más bien parecen por su comportamiento que están ahí para cuando son necesarios o para cuando son estimulados por ciertas fuerzas, manteniendo su actividad mínima hasta que algo o algún impulso interno, que es desconocido e inexplicable para la ciencia, entra en escena. Generalmente permanecen en el mínimo de su luminosidad durante periodos que pueden ir desde algunas semanas hasta varios meses. Entonces, de repente, suben rápidamente al máximo de su luminosidad, tan solo en unos días. Veamos algunas de sus extrañas características. Por ejemplo, la duración en el tiempo de su fase de máxima curva de luz es directamente proporcional a la amplitud de la misma. Esto es, cuanto más luz emiten, más largo es el periodo de duración. Otra de sus características extrañas es que cuando están en un estado normal, o sea, en el mínimo, los U Geminorum son soles amarillos o anaranjados, de espectro G o K, pero cuando pasan a su estado máximo,
los espectros se modifican considerablemente, llegando a cambiar el color que pasa a los espectros de tipo A y B, o sea, azules y blancas. Este cambio, en comparación, o comparándolo mejor dicho con la naturaleza humana, sería como decir que una persona de 50 años consigue retornar efectivamente a sus 20 años. Debido a que estos cambios tan raros son detectables gracias a sus superficies, se deduce que debe de haber poderosas razones para un cambio tan radical en su comportamiento y naturaleza. En estos variables UG minorum hay una subcatalogación que se define como UGEM Z camelopardalis. Las curvas de luz de estos soles son igual que las UG minorum, pero tienen una característica y esta es la siguiente. Se interrumpen bruscamente y quedan a la espera durante semanas o meses para reanudar su camino hasta el máximo de la curva de luz. Hay teorías que indican que este comportamiento corresponde a soles binarios, pero la realidad es que si fuera así, habría un doble problema añadido. Este sería el siguiente: ¿cómo explicar una órbita solar elíptica que es irregular en su tiempo de revolución? ¿Cómo explicar ese parón o acelerón solar? No obstante, en ambos casos llegamos al mismo lugar: un movimiento espectral extraño, así como un comportamiento imposible de predecir por sus características inmedibles. En estos soles se encuentra la razón principal para entender que estos habitantes galácticos obedecen a normas que emanan de la naturaleza galáctica y que son, en este caso concreto los UG minorum, incomprensibles por su falta de ritmo y por su imposible medición dentro de la lógica científica moderna. De todas maneras, quiero resaltar el hecho anteriormente citado. Concretamente me refiero al cambio espectral. En la ciencia astrofísica, que es la biología solar, el espectro de la luz indica la edad de los soles. Por tanto, el clarísimo retorno de un estado anaranjado, entrando en la vejez, a un estado azul o adolescencia, es, según la mecánica biológica que domina a los hombres y al código natural conocido, incomprensible. Muchas son las cuestiones que este tipo de soles han provocado en la ciencia moderna y que han quedado sin contestar. No obstante, algunos astrónomos se han preocupado de profundizar en estas características tan particulares, como es el caso del italiano L. Giotti, del cual he recogido los datos que les he expuesto. Sigamos adelante. Vemos cómo hay en estos grupos de soles características bien concretas e incomprensibles. Variables RV Tauri. Son soles gigantes amarillos que experimentan complejas pulsaciones. Sus curvas de luz por duración pueden asemejarse a otros tipos de soles, pero se remarca en estas curvas una irregularidad muy emergente. Además, sus mínimos en las curvas de luz se clasifican en dos tipos distintos: mínimos primarios y mínimos secundarios. Los primeros son aquellos puntos mínimos más bajos en sus curvas de luz y los segundos son los mínimos que son registrados después de un mínimo primario. La diferencia en la oscilación entre máximo y mínimo no supera las 3 magnitudes. El tiempo que pasa entre dos mínimos, sin importar sus profundidades, está estipulado entre 15 y 75 días. Estos soles, en ocasiones, presentan comportamientos irregulares con respecto a la profundidad de sus mínimos. Esto es que puede darse un cambio o vuelco respecto a la secuencia normal de sus mínimos. De una forma más clara, y como lo explica el astrofísico L. Giotti, los mínimos principales ocupan el lugar de los secundarios y viceversa. Esta inversión puede mantenerse durante mucho tiempo. Los tipos de espectro que presentan estos gigantes son F,
G y K, y con la tabla de colores podremos observar que oscila hacia el rojo, teniendo su juventud más cercana en el amarillo de nuestro Sol. Su pulsación ha sido medida a través del conocido efecto Doppler y se ha situado en 50 km al segundo. La luminosidad de los RV Tauri es unas 1000 veces superior a las de nuestro Sol. Hay que remarcar también, entre sus características típicas, que son, con respecto a la cantidad de otros soles, muy poco numerosos. Nos quedan por ver unas categorías que por su concepción son breves. No obstante, hay que decir que si en cada una de ellas habláramos de las particularidades de cada sol, el espacio que deberíamos de utilizar sería enorme. Entremos ya entonces en estas breves catalogaciones y las primeras que veremos son las variables pulsantes. Dentro de este grupo prácticamente deberían estar todos los soles, ya que todos en mayor o en menor grado pulsan, laten. No obstante, esta categoría se limita solo a estudiar aquellos soles que presentan una notoriedad en su latido, ya sea por su magnitud como por sus tiempos. Es una intriga este descubrimiento reciente en la física solar, y por su generalización se ha consolidado como característica de todos los soles. Variables regulares, semirregulares e irregulares. Dentro de los regulares se encuadran a todos aquellos que tienen una característica o comportamiento cualquiera, regular y medible. Dentro de los semirregulares están aquellos que dentro de su característica guardan una pequeña variación, pero que por su frecuencia son más regulares que irregulares. Dentro de las regulares, como podrán suponer, se encuadran todos aquellos soles que tienen unas características o comportamientos que no tienen una regularidad en sus magnitudes o en sus tiempos, pero que sin embargo son medibles. Sobre los variables espectrales, diremos que dentro de esta categoría se encuentran todos los soles, ya que todos tienen una situación en su evolución galáctica que viene indicada por su color característico. Como ya hemos dicho reiteradamente, cada color, astronómicamente hablando, debería corresponder a una edad, pero lo cierto es que hay algunos soles que esta norma se la saltan a la torera, hablando en un lenguaje coloquial. Para tener una referencia técnica un poco más amplia, hay que decir que esta medida espectral va desde el azul hasta el rojo, existiendo la posibilidad de medir incluso en infrarrojos y ultravioletas, así como rayos X, gamma, radio, etc. A cada color se le ha adjudicado una letra para abreviar en conceptos. Lo cierto es que a raíz de los últimos descubrimientos y comprobaciones, dentro de este cuadro o esquema, se debería de abrir un paréntesis para aquellos comportamientos solares de avance rápido o de retroceso en el espectro, que algunos soles han demostrado el realizar. Variables de tamaño. Sobre ellos podemos decir que hay que distinguir estos tamaños: soles enanos, normales, subgigantes, gigantes, supergigantes y masivas. Para hacernos una idea, los masivos pueden llegar a ser más de 100 veces más masivos que nuestro Sol,
y de 4 millones de veces más luminosos que nuestro Sol. En este apartado, referente a los tamaños, habría que puntualizar que el tamaño es totalmente independiente del espectro o de la edad de los soles. Remarcar que los soles más numerosos, curiosamente, son los más pequeños, que son los llamados soles enanos, independientemente de su espectro de luz. Hablaremos de ellos más adelante. Asimismo, indicar que los soles menos numerosos, curiosamente, son los más grandes, los que entran en la categoría de gigantes y supergigantes. Hasta la fecha se han catalogado, después de arduas búsquedas, unos 200. Después de estas razonables y breves catalogaciones, vamos a entrar a ver algunos de los soles que son más conocidos por su permanencia milenaria en textos históricos, como es el caso de Sirio, y otros por sus características y comportamientos más sobresalientes. Una vez dicho esto, entremos a ver cada uno de estos particulares soles. No piensen que se me olvida algo. No se preocupen, puesto que los soles novas y supernovas los dejo para el final por algo muy particular. Este algo tan particular se refiere al nacimiento de nuestro sistema planetario. Conozcamos más personalmente algunos de estos habitantes galácticos, en este caso de la Vía Láctea. Uno de ellos es el Sol o estrella de Plaskett. Este sol lleva el nombre de su descubridor, J.S. Plaskett, y este descubrimiento fue realizado en 1922. Es el sol más masivo que se conoce en la actualidad, aunque existen datos, pero no imagen, de que otros soles pueden superar su grandeza. Desde el año de su descubrimiento fotográfico no se ha descubierto otro que sea igual o superior.
La realidad es que Plaskett es un sistema binario de dos soles masivos, azules o de espectro O. Al parecer, sus masas reales, después de mediciones de distancias entre ellas y entre la Tierra, se han concretado de esta forma. Plaskett A tendría entre 45 y 80 masas solares y Plaskett B tendría entre 40 y 70 masas solares. Pero el dato que más puede ser comprendido es que el radio de la mayor, o sea de Plaskett A, es nada más y nada menos que 25 veces mayor que el radio de nuestro Sol. Entremos ahora a conocer a Sirio. La astronomía dice de Sirio que es el sol más brillante del cielo nocturno. Su color es de un blanco radiante magnífico, hasta incluso personal. Pertenece al grupo de los llamados gigantes de la secuencia principal. Por lo tanto, todavía, según la ciencia, tiene hidrógeno en su centro nuclear que está fusionando. Hasta aquí, todo normal. No obstante, si consultamos las crónicas de observación compiladas de nuestros antepasados, estos observadores hablan de un sol sirio, refiriéndose a él como un gigante rojo. Es ciertamente un enigma sin respuesta posible, dentro de los conocimientos de gestación, concepción, desarrollo y vejez solares que la ciencia actual plantea y que los hechos observados en ciertos soles cuestionan abiertamente. Parece ser, pues, que no hay una sin dos. Ya anteriormente les hablé de los soles Uge Minorum que cambiaban de espectro, pero lo hacía misteriosamente del espectro viejo rojo hacia el espectro joven azul. Pues bien, parece ser que Sirio ha realizado la misma jugada a los astrónomos, que han quedado desconcertados ante estos comportamientos fuera de toda regla. Sirio es en realidad un sistema doble solar, hasta hoy conocido, pero ambos dos, Sirio A y Sirio B, son blancos. La diferencia entre ellos es que Sirio B es un enano blanco, por lo tanto, este cambio de color no puede ser adjudicado a los posibles eclipses de ambos dos. Por su magnífica luminosidad, Sirio A no puede esconderse de las crónicas antiguas de observaciones astronómicas y de hecho figura en numerosísimos catálogos estelares de muy diversas culturas con este tipo de espectro rojo. Los egipcios relacionaban directamente a Sirio con el éxito de sus cosechas por las inundaciones del Nilo. Muchas referencias se encuentran sobre Sirio en textos romanos y griegos. Estas referencias no tendrían la mayor importancia si hablaran de un sol como el que nosotros observamos. Sin embargo, aluden a Sirio como un gigante rojo, referencia que figura también en la obra de Séneca, así como en la de Horacio, antiguos escritores con reputación probada. Quizás por ser escritores puros, sus textos no han sido bien atendidos y han sido adjudicados a la imaginación. Pero cuando se comprobó que un astrónomo, Ptolomeo, hablaba de Sirio rojo, algo dentro de sus mentes sufrió un vuelco. Los elencos de Ptolomeo, referidos a los soles rojos, es completo y preciso, y dentro de estas relaciones estaba Sirio. Hoy se sabe que muchas culturas antiguas han adorado, además de nuestro sol, al sol Sirio como uno de los más influyentes en sus misticismos y en sus religiones. Parece ser que Sirio tiene mucho que decir y que reformar en la astronomía moderna, si ésta se replanteara ciertas bases. Pero Sirio no para ahí. Su movimiento en el espacio galáctico, que es muy rápido en comparación a otros soles, tampoco obedece a la norma estelar, o sea, a un desplazamiento liso, sin oscilaciones en su movimiento orbital. Sin embargo, su movimiento es como serpenteante, pero con una brusca cadencia que se recupera rapidísimamente. Para entender mucho mejor este movimiento, tendríamos que decir que este tipo de oscilación serpenteante correspondería a la órbita de Sirio B alrededor de Sirio A. Sin embargo, hay una particularidad. Sirio describe su órbita como a saltos de canguro.
mientras está en el aire cayendo en arco, digamos, utiliza un tiempo de 30 a 35 años terrestres, y al tocar el suelo, o sea, llegar a un punto determinado, no genera un arco opuesto equivalente, sino que corrige esta caída recuperando el nuevo salto en tan solo 15 años terrestres. Este comportamiento, muchas hipótesis están intentando dar respuesta a nuestro enigmático Sirio. Ciertamente, hay que estudiar mucho más astronómicamente a este habitante galáctico. Personalmente pienso que aquel que ha consolidado una norma de conducta puede bien modificar, según sus necesidades naturales, estas normas, que por regla general son regulares. Lo que queda profundamente evidenciado es que este comportamiento del cambio espectral desafía directamente a la teoría de evolución lineal y sin retorno de los soles que propone la astrofísica moderna. Conozcamos ahora la personalidad de otro sol, Betelgeuse. Este sol forma parte de prácticamente la totalidad de nuestro cielo nocturno. Lo podemos encontrar a simple vista en la constelación de Orión. Es un supergigante rojo, es variable en su luminosidad, aunque la característica más notoria es que la amplitud de esta variación y los máximos y mínimos de su curva de luz no son constantes y no guardan una regularidad en sus valores numéricos. Podríamos decir que va por libre, puesto que no guarda ninguna norma predecible, aunque la astronomía lo haya situado en los variables semirregulares. Otra peculiar característica de Betelgeuse es que en su movimiento va esparciendo grandes cantidades de material que parecen formar una cola a modo de cometa. Parece ser también que se mantiene la dirección de esta emanación de material energético. Para hacer una comparación ponderable diré que la luminosidad de Betelgeuse es 19.000 veces más que la de nuestro Sol. De este Sol se dice que está en sus últimos días por su paralelismo espectral con el rojo, que la astrofísica, ya sabemos, define como vejez de los soles, pero la verdad es que ante los comportamientos anteriores que ya he explicado, no hay nada a ciencia cierta y nunca, mejor dicho, lo de ciencia cierta. Dentro de esta mítica constelación de Orión tenemos otro sol, Rigel. Rigel está catalogado como un supergigante azul. Es compañero de mesa de Betelgeuse y ambos dos dan un bonito espectáculo con la diferencia notable de sus tonos rojos y azules, los primeros de Betelgeuse y los segundos de Rigel. Pero si podíamos asombrarnos antes con la luminosidad del supergigante rojo, agárrense con Rigel. Es 50.000 veces mayor que nuestro Sol. Su diámetro sería 65 veces el diámetro de nuestro Sol. Estos datos, apoyados en la gran distancia que lo separan de nosotros, le dan el válido título astrofísico de faro cósmico, que emite unas ingentes cantidades de energía que se extienden a más de 1000 años luz de distancia. Para hacernos una imagen real, diré que si Rigel estuviera en la misma distancia que está Sirio, su magnitud estaría en -10 y equivaldría a 1/5 la luminosidad de la luna llena. Podríamos verlo a plena luz del día y su luz proyectaría sombras muy definidas de los objetos durante la noche. Además de estos datos, añadir que Rigel es un sistema trino, son 3 soles azules en donde Rigel B y Rigel C son de un tamaño un poco superiores al tamaño de nuestro Sol, y Rigel A es la supergigante azul.
Entremos ahora en una parte en la que nos dedicaremos a estudiar las características, particularidades y comportamientos personales de algunos de los soles, que parecen mantener un carácter personal. Entraremos, pues, a hablar de nombres propios de soles. El astro que vamos a ver a continuación se ha ganado merecidamente un puesto en la astrofísica mundial por su particularidad. Me estoy refiriendo a Delta Cephei. Forma parte de los variables regulares. Su color es amarillo, o sea que pertenece a la secuencia principal, paralela a nuestro Sol, pero no en tamaño y luminosidad, ya que pertenece a los supergigantes. Su variabilidad regular está en relación con su luminosidad y también con su radio, que tiene unos 20 millones de kilómetros. La característica más sobresaliente de Delta Cephei es su rigurosa regularidad, ya que desde que fue descubierto en el año 1784 ha mantenido esta de una forma matemática envidiable para cualquier reloj suizo. Esta precisión en su regularidad, junto con unos exhaustivos estudios y mediciones espectroscópicos, han dado lugar a un veredicto científico concluyente. Delta Cephei late como un gran corazón cósmico. El tiempo que utiliza entre sístole y diástole es exactamente de 5 días, 8 horas, 48 minutos y 32 segundos. En este tiempo, tanto su atmósfera solar como su radio solar se contraen y se dilatan, modificando también su estado energético emisor. Lo más estimulante, para mí personalmente, es que Delta Cephei es un ejemplo de una generalidad de soles estudiados que presentan las mismas conductas, una regularidad precisa. Han sido estudiados hasta la fecha más de 500 de ellos. Por su regularidad, son considerados en astrofísica y astronomía como candelas estándar, objetos que por su rigurosa precisión sirven para medir exactamente la escala espacial de nuestra galaxia y de parte del universo. Pero hablando de tantas generalidades solares, quiero resaltar por último, antes de entrar en las novas y supernovas, una cuestión científica o un evento científico que ha sido definido como el enigma de SS-433. Los avances científicos, mirantes en descubrir nuevas formas de ver en el espacio lo que para nuestros ojos biológicos es invisible totalmente, han dado a luz técnicas que hoy en día nos dejarían con la boca plenamente abierta al conocer las posibilidades que éstas dan para sondear el espacio y los objetos que en él se mueven, y también desarrollan una función en la economía natural de nuestra mega isla estelar, la Vía Láctea. Estas técnicas han permitido descubrir y estudiar los quasars, pulsar,
y los misteriosos agujeros negros o deformaciones del espacio por efecto de unas supergravedades que todavía hoy son difíciles de entender. Dentro de estos enigmas sobresale el que anteriormente enuncié, el SS-433. Todavía se vuelve más interesante al encontrarse en nuestra galaxia. Crece todavía más el misterio cuando se descubre que es un objeto que tiene una magnitud de más 14, situado en la constelación del Águila. Y esta intriga se vuelve ya un enigma cuando se descubre que es un objeto único en la Vía Láctea. No hay otro igual o parecido que se haya encontrado hasta la fecha, ni dentro ni en los exteriores de la Vía Láctea. Veamos de qué se trata. En los inicios de su estudio, ciertamente se produjo desconcierto puesto que no se tenían herramientas para poder explicar su comportamiento. Lo cierto es que hoy en día no está, ni mucho menos, aclarado el enigma. En los registros figura como el objeto emisor más intenso de nuestra galaxia. Estas emisiones fueron observadas y fotografiadas en la banda de radio y eran producidas por dos chorros potentísimos de emisión y opuestos que tienen un movimiento de precesión de 164 días, unos 6 meses terrestres. Bien, esto sería algo dentro de la normalidad de los descubrimientos en nuestra galaxia, si no fuera porque es el único objeto de este género que se ha encontrado en la Vía Láctea. Pero lo que asombra a la comunidad científica es que esos chorros emisores alcanzan la asombrosa velocidad de más de un cuarto de la velocidad de la luz. Estamos a un solo paso de entrar en la variedad de soles que nos introducirán en el misterio del origen de los sistemas planetarios, de los sistemas solares planetarios que tienen un sol en su centro. Pero antes de entrar en ellas, vamos a ver otra catalogación, por último, de soles que son muy importantes para este sistema galáctico. Me refiero a las variables tenues. Esta variedad son definidos como astros muy poco luminosos, ya que son mucho menos masivos en cuestión de dimensiones que nuestro Sol. Este tipo de tenues soles, que la astronomía los define como muertos, para la naturaleza de nuestra mega isla estelar son, al parecer, una base fundamental de sus necesidades, ya que son los más numerosos en nuestra galaxia. Los estudios astronómicos han concluido que representan la mitad de la masa estelar galáctica. Por desgracia, como las ciencias astronómicas los han sentenciado a la tumba, no se preocupan de estudiar más a fondo sus personales características. Pertenecen a la categoría de los enanos y son de los más pequeños, formando parte de los espectros de tipo M, rojos, y muchos de ellos no son observables ópticamente, sino tan solo por banda infrarroja. Esto es debido a que la frecuencia en la que emiten está situada principalmente en el infrarrojo. Al ser tan poco estudiados, son muy poco conocidos. Tan solo se sabe que pueden formar sistemas binarios y que presentan una característica dentro de su catalogación de variables. Esta es que presentan brevísimas fases de destellos. Este hallazgo ha sido descubierto hace poco tiempo, en el año 1949, y desde ese momento se han ido recopilando muchos de estos denominados soles enanos de espectro rojo.
La particularidad de su característica es la siguiente, y reconozco abiertamente que me hace pensar en que tiene una importancia vital en el desarrollo de los llamados sistemas planetarios. Pues bien, esta particularidad que digo es que su variabilidad se caracteriza por un rápido aumento de su curva de luz, que puede llegar hasta 0,5 magnitudes por segundo, seguida de un descenso mucho más relajado, más suave y mucho más lento. Estos aumentos de luminosidad duran minutos u horas y son absolutamente imprevisibles. La frecuencia de esta variabilidad es impredecible a todas luces. Pueden suceder varios en una hora o en varios días. El veredicto astronómico es: la causa del fenómeno se desconoce. Entre otras cosas porque el comportamiento de un sol a otro varía. Se piensa que puede estar relacionado con la presencia de un fuerte campo magnético. Pero algo que me asombra en este dato oficial, en este reconocimiento astronómico, y que está en clara oposición con la regla del espectro de edad, es este. Los soles que pertenecen a la categoría de los enanos rojos son los soles que gozan de la vida más larga de todos los soles conocidos. Por hoy les dejo con unas palabras de un famoso astrónomo del pasado, Johannes Kepler. No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros. Cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntarnos por qué el espíritu humano se preocupa de penetrar en los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros que encierran los cielos tan ricos que son precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico.